América Latina es mucho decir, ¿verdad? Hay unas enormes diferencias. Y hoy les voy a hablar de mi país, Perú, y de la región andina, pero también de los países que tienen una población que por sus características ha tenido los niveles de exclusión más fuertes, los indígenas. Yo soy antropólogo de formación y creo que a veces en el debate, sobre todo del sur, y no es crítica argentina, nos olvidamos que hay pueblos indígenas que son los que tienen los peores indicadores, ¿verdad? Es bien complejo porque desde el punto de vista de protección, los costos de dar servicios básicos de calidad a esta población son muy altos. En primer lugar, porque son poblaciones muy dispersas. Les doy un dato que es impresionante. Perú tiene 64.000 centros poblados que tienen en promedio, ¿saben cuánto? 11 habitantes, 2 casas. 64.000 centros poblados. Llegar a ellos cuesta mucho más que atender a una persona urbana. Entonces, un primer reto fundamental es atender a las poblaciones indígenas, que además no solamente requieren el servicio como tal, requieren un servicio culturalmente adecuado, que hablen su idioma, que los entiendan, que respeten sus costumbres. Es un doble reto. También se aplica este reto a las poblaciones rurales de América Latina, las que están dispersas, ¿verdad? Entonces no solamente es un tema indígena. Ese es un primer reto que yo creo que es muy importante. En segundo lugar, y aquí les hablo no como antropólogo sino como demógrafo, creo que el reto que ya va a venirse indefectiblemente en América Latina, pero sobre todo en los países del sur, es el envejecimiento. Desde el punto de vista de la protección tenemos un doble reto paradójico. Los niños, sobre todo en regiones rurales, dispersas e indígenas, que la fecundidad sigue siendo muy alta, y el envejecimiento del adulto mayor en las sociedades más avanzadas, más urbanas y en los contextos, digamos, más integrados al mercado. Una de las dimensiones importantes del envejecimiento, y eso es un fenómeno demográfico muy interesante, es que son mujeres en su mayoría, porque la mujer es más longeva que el hombre. Entonces es interesante porque, y como estas mujeres vienen de generaciones de hace 40, 50 años, muchas de ellas no tienen un trabajo, no tienen pensión, no son derechohabientes. Entonces, en América Latina lo que singulariza el tema de envejecimiento en relación al resto de otros países es el tema de, no solamente el envejecimiento muy rápido, es mucho más rápido cuanto más rápida es la transición demográfica, sino que va a haber una mayor presencia de mujeres de tercera edad en este envejecimiento. Yo creo que lo que hemos aprendido, y desgraciadamente no ha sido una política sistemática, es que un elemento de la protección es la autoprotección. ¿A qué me refiero? Tenemos una cultura médica hospitalaria muy basada en la enfermedad y no en la prevención. Y yo creo que esto es un tema, ahí te hablo más como antropólogo, es un tema en el cual tenemos que cambiar un poco el chip, la manera de mirarlo, ¿no? Creo que hay poca inversión en educación sanitaria, en prevención. Ha habido campañas muy interesantes del Banco Mundial como lavado de manos con agua y jabón, por ejemplo, porque ya la evidencia, y es muy clara al respecto, demuestra que no basta con una política curativa para mejorar la protección, tiene que ser una política preventiva. Yo creo que el componente preventivo es una lección aprendida que desgraciadamente no es sistemática, porque depende de los gobiernos, depende de un sub y baja. Cuando los sectores sociales son dominados por gente de las ciencias sociales, entra lo educativo y lo preventivo. Cuando son dominados por sectores técnicos, entra lo curativo. A los médicos les encantan los hospitales y las vacunas y las inyecciones y todo eso que nos duele, ¿verdad? Pero no le ponen, la salud está en tu cabeza, ¿ok? Es poco eslogan, pero la salud empieza por tu cabeza, por tus hábitos, por qué comes, qué consumes. Te doy un ejemplo muy interesante. Incluso en sectores pobres y medios está apareciendo un problema de obesidad. O sea, nuestra imagen del niño joven, pobre, niño pobre, desnutrido, tipo africano, está siendo reemplazado en América Latina, como resultado de la nueva afluencia, por el niño que come McDonald's todo el día, ¿verdad? Eso no lo curas con hospitales, eso lo previenes con vacunas, ni con inyecciones, lo previenes con cultura. Yo creo que una de las grandes lecciones aprendidas en América Latina, que repito, no es sistemática, es que la salud preventiva es indispensable y esto pasa por la autorresponsabilidad en el cuidado de la salud. Me gustaría empezar por lo segundo, Europa, América Latina. Yo creo que, y eso es parte de la epistemología, uno aprende mucho más cuando tiene un problema real y tienes angustia que cuando estás contento y dormido, ¿verdad? No hay nada como el bienestar para obviar los retos. Yo creo que Europa ahora está aprendiendo a la mala que su modelo de bienestar social, su welfare state, que fue básicamente una política económica, se cae cuando tienes una crisis fiscal. Se cae además en un contexto de mucha titularidad, de expectativas creadas y de derechos ya consagrados. Esa combinación es muy compleja. Y yo creo que, y regreso a la primera parte de tu pregunta, lo que en América Latina hemos podido hacer felizmente, con la experiencia de muchos años anteriores, y aquí no hay mucha creatividad sino mucha adaptación, es sentir que cualquier problema social que hagas tiene corresponsabilidad.
Y yo creo que es un tema muy interesante, porque si tú analizas con un poquito más de cuidado, cosa que no se hacía porque había los recursos fiscales, lo que pasa en Europa es que hay muchos beneficios que están yendo a personas que no lo merecen, ¿verdad? Entonces, a pesar de que son derechos universales, cuando tienes una crisis de este tipo, tú tienes que afinar un poquito más la mira, afinar el telescopio para realmente proteger al más vulnerable. Los seguros de desempleo, los sistemas de compensación por salarios bajos han hecho que mucha gente recurra al trabajo en negro, y como les conviene más tener los dos ingresos, entonces hay gente que tiene trabajo en negro más el subsidio de desempleo del Estado. Eso hay que limpiarlo, y lo van a tener que hacer porque la caja fiscal no da para más. Entonces yo creo que ahí hay un tema en que se puede aprender mucho más de los sistemas de focalización y supervisión. Y lo segundo es la corresponsabilidad. Obviamente en el caso europeo tú no le vas a exigir a una madre que lleve a sus hijos a vacunar, porque eso ya existe, pero sí puedes exigir voluntariado social, estudios, innovación, esfuerzo del individuo para poder ser merecedor de ese subsidio. Yo creo que hay una lección que podemos aprovechar.